Hola, bienvenidos a más de un comentario semanal sobre Brasil. Yo soy Luan Ayua Vasconcelos, corresponsal de Señal 3, La Victoria, y hablo desde Belo Horizonte, Brasil. Bueno, antes de empezarmos sobre los temas, a hablar sobre los temas brasileños, me gustaría hablar un poquito sobre la rememoración que hubo esta semana alrededor de la figura de Víctor Jara. Víctor Jara, una figura muy importante para Chile como cantor, como poeta, como funcionario de la Universidad Técnica, como un pensador de la cultura chilena y que fue una persona que luchó por justicia, igualdad, ah, y por una sociedad mejor en Chile, y que fue asesinado por la dictadura en los primeros días después del golpe. Entonces, septiembre es un mes triste, pero muy importante para que siempre rememoremos estos crímenes en contra de la humanidad para que no se pase más. Dicho esto, y dicho que Víctor Jara presente, ah, esta semana creo que el vídeo va a ser un poquito más cortito. Vamos a hablar de justicia, de la área de la justicia, de política y de medio ambiente. Bueno, primero y de salud también. Bueno, primero vamos a hablar de la pose del ministro de Salud esta semana. Finalmente, Bolsonaro eligió un ministro de salud, pero es el mismo ministro que estaba en el cargo hacía como más de 3 meses. Eduardo Pazuello, sí, Bolsonaro puso el mismo ministro que ya estaba, que es un general sin ninguna experiencia con salud, y esto se demuestra con el aumento de los números de las muertes por coronavirus, que ya pasan de 130.000, ya está cerca de 140.000, y Brasil continúa siendo el país con más número de muertes por el coronavirus. El segundo país con más número de muertes después de Estados Unidos. Ah, entonces, la situación es crítica porque la política alrededor del área de salud va a continuar y las muertes van a continuar. Ya no hay como toque de queda, cuarentena, ah, un intento de grande parte de las autoridades ah, de disminuir el contagio por el coronavirus. Ya está caótico, los gobernadores también, muchos ya desistieron. En São Paulo, donde es el estado y la ciudad también que tiene una de las peores situaciones por el coronavirus, así como el Río, ya están en fase de apertura. Acá en Belo Horizonte también. Pero Belo Horizonte tuvo una respuesta más rápida y más fuerte al inicio de la pandemia. Entonces los números no se quedaron tan, tan altos si comparas con otras capitales grandes de Brasil. Am, otra cuestión es sobre, aún hablando sobre el coronavirus, es sobre la apertura de las escuelas públicas y privadas. Ya hubo la apertura en Manaus, ya hubo la apertura en Río. En los dos lugares se mostró que fue un equívoco, un error gigantesco, porque los números de infectados crecieron, aumentaron demasiadamente. Ah, entonces, por ejemplo, en Belo Horizonte no van a abrir las escuelas este año. El alcalde ya dijo esto, pero en São Paulo están diciendo que van a abrir las escuelas de manera efectiva a partir de noviembre. Y es más una vez una presión, la presión está siendo hecha por los dueños de escuelas privadas, particulares. Pero los sindicatos de los profesores no quieren que abran las escuelas, porque ya hay experiencias como que muestran que esto no es bueno y que solo aumenta el número de las personas con coronavirus y el número de las muertes, como se pasó en Manaus y como se pasó en Río. Bueno,
El otro asunto es sobre el nuevo programa que Bolsonaro intenta crear, el Renda Brasil, para sustituir el programa que tuvo mucho suceso del gobierno Lula, el Bolsa Familia. Pero Bolsonaro ya dijo que no iba a sustituir el Bolsa Familia por un nuevo programa que en su primer discurso iba a ser como más amplio y iba a, a- a ayudar más personas que no están en Bolsa Familia, pero el equipo económico de Bolsonaro ya dijo que para hacer esto tiene que sacar de otras partes la plata, el dinero, y Bolsonaro dijo que no va a sacar, no va a, a sacar el dinero de los pobres para dar a los super pobres. Am, y ahí se demuestra un poco desesperado para crear un programa de renta social, ya que muchos analistas están diciendo que esta ayuda financiera durante la pandemia que hizo con que Bolsonaro ganase apoyo. Bueno, el otro tema muy importante es sobre el nuevo presidente de la Suprema Corte, de la Suprema Corte en Brasil, que acá es llamada de Superior Tribunal Federal. El nuevo presidente después de la presidencia de Toffoli es Luis Fux. Luis Fux es un juez, un ministro juez con una amplia trayectoria en el campo jurídico, ya con muchos concursos, ya fue juez en varias instancias y hizo un discurso que para la izquierda tal vez sea un poco ambiguo porque al mismo tiempo que defiende la democracia y Fuchs fue autor de de algunos discursos y de decisiones importantes como la de interpretar la constitución brasileña sobre el papel, el rol de las Fuerzas Armadas. En el momento en que Bolsonaro y otros miembros de su gobierno decían que las Fuerzas Armadas podían ser convocadas en caso de una amenaza de golpe, claro que una amenaza de golpe en contra Bolsonaro. Y Fuchs dijo que no, no es esto que dice la Constitución, y hizo una interpretación democrática en contra la utilización de las Fuerzas Armadas para proteger la democracia. Pero al mismo tiempo Fuchs es un lavallachista liberal, o sea, un defensor de la operación Lavallato, que es una de las operaciones más antidemocráticas que Brasil ya tuvo en la justicia. En la instancia judiciaria fue la operación que prendió el expresidente Lula y que también tuvo una serie de acciones antidemocráticas en contra de otras personas, otros políticos, y que se mostró muy mala para Brasil. Bueno, entonces él también dijo en su pose que iba a intentar hacer el judiciario, que la Suprema Corte brasileña fuera un poco más minimalista, menos que hay muchos procesos en la Suprema Corte brasileña. Hizo una comparación con la Suprema Corte del Estados Unidos, que en el último año fueron 115.000 casos juzgados en la Suprema Corte brasileña en contra de 70 casos en la Suprema Corte de Estados Unidos. Y dijo que hay algunos procesos que llegan a la Suprema Corte y que no deberían llegar. Bueno, y ahí ahora tenemos que
que ver cómo va a ser la actuación en la presidencia de, de Fuchs. Fuchs es un aliado de Moro, del ex juez y ex ministro de Bolsonaro, Sergio Moro, y actualmente el enemigo de Bolsonaro también. Entonces, ah, creo que en muchas posiciones va a ser en contra del gobierno Bolsonaro, pero en otras va a ser en contra también de la democracia, y, pero a favor de la democracia cuando está haciendo en contra de Bolsonaro. Entonces es una situación ambigua una vez más, y vamos a ver cómo será la, su actuación a frente de la presidencia. Ah, bueno, el otro asunto es que el arroz continúa muy caro en Brasil. Y bueno, es solo una cosa de un discurso de una vez más de Guedes, el ministro de la Economía, nuestro Chicago Boy. Y él dijo que el arroz caro es porque los pobres están mejores de vida en Brasil. Yo creo que no es necesario decir mucho sobre esto. La frase ya es suficiente, y muestra que hay una desconexión total con la realidad del pueblo brasileño y con el aumento de la pobreza en Brasil. Y al fin, el último asunto, que también es muy triste, es sobre las quemadas en Brasil, que están en los niveles más altos de las últimas décadas. Desde el inicio del siglo XXI, Brasil se comprometió a disminuir las quemadas y la derrumbrada, los cortes de los árboles y los crímenes en contra del medio ambiente. Y era un ejemplo internacional, pero desde que Bolsonaro asumió la presidencia, llegó a la presidencia, la crisis ambiental en Brasil está gigante, y como además de la Amazonia, que ya quemó mucho el último año y que sigue quemando este año, ahora hay quemadas en todo el Pantanal. El Pantanal es de las áreas más importantes con más rica biodiversidad en Brasil. Es un tesoro ambiental brasileño y ahora está quemando, y hay como vídeos, fotos de animales muertos, muchos animales muertos, quemados intentando huir del fuego, y que no consiguen. Algunos biólogos, ambientalistas, están consiguiendo salvar algunos animales ah, con las patitas quemadas, pero en verdad la situación es drástica. Y hoy un grupo de países europeos escribió una carta para Brasil, para el general Mourão, en contra la política ambiental. El general Mourão es el vicepresidente de Brasil y que está frente de algunas cuestiones ambientales en Brasil desde que la crisis empezó año pasado. Y en esa carta acusan a Brasil de finalizar, acabar, destruir la política ambiental que tenía su sexo antes. Y no solo la Amazonia y el Pantanal, que son las áreas más afectadas por el fuego, pero también hay el cerrado, y estamos ahora en la época seca de Brasil, entonces el fuego aumenta. Y la cuestión, bueno, la época seca y las quemadas existen, siempre existieron, antes incluso de los portugueses llegaran acá en Brasil, ah, pero de una manera, bueno, y ahí es otra cuestión, otra historia, ¿no? Pero de esta manera, como está ocurriendo ahora, hace mucho tiempo que no ocurría, porque muchos de las quemadas del fuego
está siendo producida de manera criminosa por apoyadores del presidente. Bolsonaro tiene una fuerte base de apoyo en el campo, en el sector agro de la agricultura, de las haciendas, una base de apoyo muy, muy fuerte en esos sectores y son muchos de esas personas que están produciendo incendios, quemas criminosas para aumento del espacio de cultivo en Brasil. Y entonces estamos acá en una lucha muy fuerte en contra de todos estos crímenes que están ocurriendo en Brasil. Bueno, creo que es esto por hoy y nos vemos en 15 días más. Un abrazo, saludos, chao. La comunicación al servicio del pueblo. Señal 3 La Victoria. Televisión comunitaria por el 47.